Dicen buenas tardes. Hola, buenas tardes, Dicen ¿cómo buenas están? Buenas tardes, Licen. ¿Cómo están, chicos, chicas? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Francis. ¿Cómo están? Licen, quería hacerle una preguntita. Dime, Carla. ¿Qué páginas tenemos que leer del texto para hacer el resumen? Y bueno, aquí la tarea que nos dejó. A ver, dame un segundito. Gracias, Licen. Mira, en mi lector del PDF me sale a mí la página 151, Indígenas en la Guerra del Chaco. El impacto de lo indecible de Miguel Fritz, eso es lo que tienen que leer. Pero probablemente varíe según el lector de PDF que tú estés usando. Del libro como tal sería la página 149. De la 149 adelante. Es decir, de la 149 todo el texto, Licen, o sea, de ahí hasta todo el texto, hasta terminar el texto. Claro, de ahí adelante todo el capítulo, ¿no? De ahí adelante hay que leer. Licenciado, buenas tardes. Hola, ¿Puede repetir, por favor, cuál es la tarea de ahí? Es que la anterior clase no ha estado, por favor. Y a ver, todavía no tengo. la tarea está solo en el yo creo que Moodle. más tardecito ya tengo. El trabajo está en el Moodle. Ya está en la plataforma desde la anterior semana. También está el texto que debemos leer. Debemos leer el texto. Dame un segundito, voy a ver acá. El texto que se llama Mala Guerra, los indígenas en la Guerra del Chaco. Así se llama el libro en realidad. Ese libro tiene varios capítulos. Lo que les he pedido que lean es la parte, el capítulo de Miguel Fritz, Indígenas y la Guerra del Chaco. Así se llama. Entonces deben leer ese texto, elaborar un resumen y extraer las ideas más importantes que aparecen ahí. Perfecto, Liz. Muchas gracias. Esta es la única tarea que tenemos, ¿verdad? También tenemos el trabajo del video documental de la Guerra del Chaco, pero el documental no lo hemos terminado de ver. No he visto. Hola, hola. Sí, Licen, lo que le decía es que bueno, yo entre viernes, sábado y no vi lo del video, Sí, la tarea. exacto, no está todavía porque no hemos terminado de ver el video documental. Hemos visto solamente la parte que concierne a 1932 y nos faltaría la otra parte del video. Que en esta hora vamos a ver un pedacito más y los demás va a quedar de tarea para que ustedes puedan terminar de verlo. Porque si no nos vamos a pasar la clase viendo videos, ¿no ve? Y no es el sentido de la clase. Pero vamos a ver un pedacito más del documental hoy día y ya lo demás va a quedar como tarea para que ustedes terminen de verlo, ¿ya?
Listen, y podemos poner fecha. Pasa que, bueno, igual el texto que tenemos que leer no es muy corto, he visto, y estamos con varias tareas, entonces todo el video para... Ya. Podríamos darle una semanita más a ese texto, ¿no ve? Hasta el próximo lunes. Yo creo que 2 semanas es ¿El video o el texto? ambas tareas. Ah, ya, está bien, gracias. Sí, Gracias, ambas tareas. Vicente. Porque después ya vamos a Gracias, estar Vicente. en otro tema también y ya no va a corresponder al tema que estamos tratando. Buenas tardes, Licen. O sea, Hola, las dos Gloria. tareas va a ser para el día lunes. Perdón, Licen, no lo he escuchado bien. Porque la otra tarea está en el módulo es para el viernes, ¿verdad? Sí, pero podemos alargarlo para el día lunes, ambas tareas, lo de la obra, lo del texto que tienen que leer y lo del video. A ver, Ah, está bien, Licen. solamente una Dice una apreciación. consulta. Perdón, Gloria, dime. No, soy Erika, Licen, pero termine por favor de explicar, yo le quiero... Explicó Erika, gracias. Gracias, Licen. Licen, Sí. No estoy una escuchando consulta. bien. Hay mucha interferencia, no les escucho bien, chicas. Licen, ¿ahora me escucha? A ver, No dime. sé si internet. Lo con respecto a lo del texto, es solo hasta que termine ese capítulo, ¿verdad? Porque según reviso ahorita, sería hasta la página 170, que termina justo el capítulo de esto de los indígenas o algo así. Sí, exactamente. No es todo el libro, no es hasta terminar el texto. No. Ni es desde el principio tampoco. A ver, les voy a compartir mi pantalla. Este es el texto, ¿verdad? El texto se llama Mala Guerra, los indígenas en la guerra del Chaco. ¿Están viendo, chicos, chicas? Sí, Licen. Ya. Sí, Licen. Entonces, lo que hay que leer es esto. Esta, la parte de Miguel Fritz, en la que va a tomar 3 etnias del lugar. Es bastante interesante el texto, tiene una visión diferente de lo que conocemos nosotros sobre la guerra del Chaco. En el texto lo que van a encontrar un poquito es posiciones desde los indígenas, no los que fueron a la guerra, no hablo de los aymaras ni quechuas que fueron a pelear, sino los indígenas que se encontraban ya en el lugar, en el territorio, donde fue el epicentro de la guerra. Entonces, ¿cuál fue la posición de estas etnias, de estas comunidades? Que muchas de ellas identificaban, o más bien no se identificaban ni con Bolivia, ni con Paraguay, ni con Argentina, pero han tenido que sufrir esta suerte de encontrarse en el medio de este escenario bélico y por lo tanto han tenido que sufrir vejámenes de todo lado. Entonces, lo que se van a encontrar tal vez no es tanto cuáles los indígenas, ¿no? O la historia que estamos acostumbrados a leerla. Se van a encontrar con un pedacito de historia que muy poco se conoce o nada se dice si se conoce. Entonces es desde aquí, desde la página 149 hasta la página, no son muchas páginas, no es mucho, hasta la página 172, ¿ya? Hasta aquí, hasta esta paginita.
Entonces, es eso. Ya está clarito, ¿no? Sobre el texto. Sí, Lice, gracias. Sí, Lice. Ya. Excelente. Vamos a continuar en esta primera sesión. Vamos a ver un poquito más sobre este documental que ya hemos empezado a ver la anterior semana. Vamos bueno, no vamos a terminar de verlo, pero por lo menos veamos una parte más antes de entrar ya como al análisis de las consecuencias de la guerra, sobre todo para el sector del indigenado, ¿ya? Entonces voy a compartirles mi pantalla. A ver dónde estamos. Bien. La semana pasada hemos visto el video de Bolivia en el siglo XX, la guerra del Chaco, en la región de el Boquerón, 1932. Vamos a continuar entonces viendo este trabajo, 1933 al 35, ¿ya? Eso para los que no estaban en clase. El proceso de la guerra tuvo varias etapas. La primera, con la toma boliviana de Boquerón y la recuperación por parte de los paraguayos. La defensa heroica boliviana al mando de Marzana. Luego, el país que pide, tras varios desastres militares, a Hans Kunt como máximo jefe boliviano. El desastre de Kunt, que sin embargo coincide con la ofensiva boliviana hasta Nanagua. La imposibilidad de la toma de Nanagua y el retroceso posterior obligan al presidente Salamanca a prescindir de Kunt. Viene luego Estigarribia y la contraofensiva paraguaya que busca tomar el Parapetí, aunque solo fugazmente llega a una de las orillas de ese río en las proximidades de Camiri. Y finalmente, al mando de Bernardino Bilbao Rioja, la exitosa y heroica defensa de Villamontes, que fue la defensa de nuestro petróleo y lo que sería la defensa de nuestro gas. La paz que lleva a Paraguay y a Bolivia a un largo periodo de entendimiento, aunque todavía con lejanía y desconocimiento, es el resultado y el desenlace de esa terrible guerra que puso a Bolivia verdaderamente en tensión para defender uno de los momentos más importantes de su historia. En diciembre de 1932, el presidente Salamanca tiene que escuchar a la gente en la calle, y la gente en la calle le está pidiendo que llegue el general Kunt, un hombre que había estado vinculado tantos años al ejército de Bolivia. La ilusión de que este germano, que tenía experiencia en la Primera Guerra Mundial, nos iba a llevar al éxito y al triunfo en la Guerra del Chaco. Una ilusión que se desvanecería muy rápidamente. Llámame, voy al Chaco, tal vez ya no vuelva. Mi último beso quede en tus labios eternamente. Mi último beso quede en tus labios eternamente. La retoma del fortín Boquerón por parte de las fuerzas paraguayas marcaba dos cosas:
La primera, que la guerra era un hecho inevitable. La segunda, un estremecimiento en la opinión pública y en el gobierno de Bolivia. Paraguay podía tomar la ofensiva y tener éxito. Lo que se había considerado como un fácil paseo se estaba convirtiendo en un camino de dificultades. Las diferencias entre el general Osorio y el presidente Salamanca habían derivado en un interinato, el del general José L. Lanza, que sería fiel a Salamanca hasta las últimas consecuencias, y en el mando de las operaciones en el Chaco el general Carlos Quintanilla, luego sustituido por el general Guillén. La guerra tiene 3 etapas. En la primera, el punto de partida de una presencia boliviana en el Chaco que llegaba hasta el límite de los fortines Boquerón, Toledo, Corrales y Nanagua. Eso mostraba que Bolivia tenía una parte importante del Chaco con una presencia militar significativa. Mostraba también, sin embargo, que no había llegado nunca en su presencia hasta Asunción, el vértice de los ríos Pilcomayo y Paraguay que Bolivia reclamaba desde el punto de vista jurídico. En lo que se refiere a los paraguayos, 3/4 de lo mismo. Sus fortines de avanzada estaban precisamente en Boquerón. Los paraguayos no tenían ni presencia militar, ni presencia civil, ni económica más al norte de esa región. Sus pretensiones estaban, sin embargo, en el río Parapetí, muy dentro de la frontera boliviana. Pretensiones jurídicas, desde luego. En ese contexto nos encontramos con 2 naciones que han ocupado prácticamente la mitad del Chaco cada uno, con una especie de tierra de nadie antes de comenzar la guerra, que es la distancia que va entre los fortines paraguayos y los fortines bolivianos. A partir de ese momento, la guerra tiene un teatro de operaciones en una zona mucho más próxima al río Pilcomayo que al río Paraguay, en el lado oeste del territorio. Este teatro de operaciones, que tiene puntos importantes que van desde Boquerón, siguiendo por Aliguatá, Arce y más al sur Muñoz, donde está el comando boliviano en la primera etapa de la guerra, hasta Vallivián, tendría preeminencia hasta finales de 1934. La contraofensiva paraguaya no va a quedarse en la retoma de Boquerón. A partir de ese momento, el general Estigarribia toma una ofensiva que no perdería hasta la llegada de diciembre de 1932. En esta ofensiva viene un momento crítico. Entre el 19 y 23 de octubre de 1932 se produce la desastrosa retirada de Arce y Aliguatá. El abandono de ambos fortines bolivianos tiene poco que ver con la heroica defensa de Boquerón. Soldados poco experimentados entran rápidamente en pánico y comienzan a replegarse desordenadamente. Los mandos no tienen un control muy directo sobre sus efectivos y esto obliga a una salida poco honrosa. El 7 de noviembre de 1932, sin embargo, comienza a fulgurar la estrella rutilante del teniente coronel Bernardino Bilbao Rioja, uno de los grandes héroes de la Guerra del Chaco. Entre Arce y Muñoz queda un espacio que va a definir un lugar, kilómetro 7, que es exactamente la ruta de la retirada. Allí se planta Bilbao Rioja con sus hombres y comienza una exitosa defensa que va a frenar lo que pretendía ser un arrollador ataque del ejército paraguayo para comenzar a ganar terreno que hasta entonces había sido ocupado por los bolivianos. Bilbao Rioja es un hombre sereno, disciplinado, modesto igual que Marzana, capaz de establecer organización de tropa, que es lo que estaba faltando, y faltó definitivamente en Arce y Aliguatá. En kilómetro 7 los paraguayos son detenidos por días y días, lo que permite un manejo de recomposición y reordenamiento del ejército boliviano y una reestructuración. No va a ser, sin embargo, un argumento suficiente. El presidente Salamanca está cansado del alto mando, tiene malas relaciones con este, y la opinión pública, que esperaba fáciles victorias, tiene también desaliento. Allí surge un nombre que comienza lentamente, hasta que termina coreado por todos como el salvador de la patria, el general alemán Hans Kunt. Hubo presión popular, sobre todo en el Parlamento, de que se llamase al general Kunt. Y el presidente Salamanca se vio forzado a aceptar esta decisión congresal.
El general Kunt era un viejo conocido de Bolivia. Había estado en el gobierno del general Montes a principios de siglo. Estuvo también en la década de los años 20, particularmente en el gobierno de Hernando Siles. Había frecuentado, por lo tanto, al ejército boliviano. Combatió en la Primera Guerra Mundial. Allí consiguió importantes condecoraciones. Pero Hans Kunt no era un hombre de Estado Mayor. No tenía esa formación. Era como se conoce vulgarmente un tropero. Su experiencia militar inmediata, la Primera Guerra Mundial, tenía un tipo de estrategia que no se aplicaría, se vio luego, en la Guerra del Chaco. Frente a él estaba el coronel José Félix Estigarribia, un hombre que sí tenía formación de Estado Mayor. Había estudiado en la escuela de Saint-Cyr, en Francia, una rivalidad que tenía mucho sentido, la que había vivido Francia y Alemania precisamente en la Primera Guerra. Y lo que el presidente Salamanca se había negado a hacer con el alto mando, lo hacía ahora de manos atadas prácticamente con el general Kunt, es decir, entregarle el poder total. Tras el apoteósico recibimiento de Kunt en 1932, un 5 de diciembre en la ciudad de La Paz, se convirtió en el hombre todopoderoso de la guerra para Bolivia. Aunque Kunt durante su estadía en Bolivia se movió frecuentemente por los diferentes fortines, su centro de operaciones era Villamontes. Aquí se enfrentaban dos concepciones centrales en torno a cómo encarar la guerra. Quienes, como el general Lanza, habían creído que era necesario replegarse, organizarse mucho más cerca de las fuentes de abastecimiento para comenzar un ataque organizado, realista y posible, frente a la posición del general alemán, que creía que la ofensiva era la única salida, que solo en base a la conquista de territorios Bolivia iba a demostrar su superioridad en relación al Paraguay. Pero aquí entra una pregunta importante: la relación existente entre el territorio conquistado y las tropas que se pierden en el intento. Militarmente, lo que vale es el soldado, no es el terreno. Militarmente son las tropas las que valen, porque se combate y se gana con la gente, con los soldados. Por eso, la ambición de todo comandante, de todos los tiempos, es aplastar al ejército. El general alemán prescindió de los comentarios y opiniones de los oficiales que lo acompañaban en el Estado Mayor. Su poder omnímodo fue ejercido sin contemplaciones. La ofensiva, norma central del comportamiento militar de Kunt, comenzó a pocos días de su llegada. El 10 de diciembre del año 32, la reconquista de Platanillos y Loa, en la misma región donde se habían producido los anteriores acontecimientos militares. El 19 de enero de 1933, el primer ataque a Nanagua es simplemente un reconocimiento de lo que pretendía ser una ofensiva definitiva. El 25 de febrero, el ataque a Toledo, el intento de reconquista de uno de los fortines paraguayos que habían caído junto a Boquerón. Entre enero y julio de 1933, Bolivia ataca con toda decisión. Retoma Aliguatá, Campo Jordán, Arce y Gondra, aunque en este último fortín el esfuerzo final no se logra. Paralelamente, se están haciendo intensas gestiones diplomáticas. El nombre de un argentino sería terrible en su protagonismo para Bolivia: Carlos Saavedra Lamas. El ministro de Relaciones Exteriores del presidente argentino, señor Justo, estableció una posición injusta, siempre favorable al Paraguay, a pesar de la neutralidad que decía tener Argentina. Intereses de esa nación, influencia sobre el Chaco e influencia sobre los propios paraguayos, definieron que Bolivia tuviera que enfrentar un enemigo militar en el campo de batalla y un enemigo diplomático en el campo de las difíciles negociaciones que duraron varios años más. Ese enemigo, lamentablemente, fue Argentina. En el terreno militar, Hans Kunt tenía una obsesión. En su criterio, Nanagua era el punto decisivo. Romper Nanagua era establecer la punta de lanza para la toma de Isla Poy y más al sur. Allí
estableció uno de los ataques más increíbles e irracionales que se hayan planeado en una guerra. 9.000 hombres de Bolivia fueron preparados para asaltar el fortín defendido por un número equivalente de paraguayos. El 4 de julio de 1932, Kunt decide el ataque y lanza a los bolivianos con toda su fuerza. Tanques, lanzallamas, baterías de artillería, hombres armados que iban a tomar con bayonetas Nanagua. No fue posible. Porque esa batalla de Nanagua ha sido una masacre de los bolivianos. Ha temblado la tierra. Me emociono. Porque en esa batalla del 4 de julio temblaba la tierra y duraba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Yo combatí, estaba en artillería en la batería Torres, a cargo del coronel Peñaranda, y estábamos al frente de Nanagua. Los cañones se doblaban, las curreñas han llegado a doblarse por tanto disparar. Todo honor para este soldado que combatió en un verdadero infierno. Todo respeto para esas lágrimas de hombre que recuerdan lo que fue Nanagua. Entre el 4 y el 8 de julio de 1932, oleadas de soldados bolivianos se estrellaron infructuosamente, aunque con todo heroísmo, contra las trincheras paraguayas, defendidas también por heroicos soldados. Entre el 4 y el 8 de julio murieron más de 2.000 soldados bolivianos en esas oleadas que no pudieron conquistar Nanagua. Fue un sacrificio absolutamente inútil. Ese fue el punto más al sur al que llegó en toda la guerra el ejército boliviano. A partir de ese momento, José Félix Estigarribia comienza a tomar la iniciativa. Esto se traduce el día 15 de julio con la caída de Campo Grande, cerco y rendición de los bolivianos. Cae Aliguatá. Pero uno de los momentos más dramáticos de toda la historia de la guerra se produciría entre el 6 y el 11 de diciembre de 1933. El empecinamiento del general Kunt y quizás la imprevisión de los oficiales que combatían y que dirigían a la 4ª y 9ª División lleva al cerco de Campo Villa, caída de 2 divisiones bolivianas. Con mucha paciencia el ejército paraguayo rodea silenciosamente a las divisiones bolivianas, hasta que ha tendido un cerco prácticamente indestructible, al punto que los paraguayos celebran incluso con una banda el momento en que las 2 puntas de su ejército se unen cerrando el cerco. Solo una heroica acción del regimiento Lanza logra salvar 3.000 hombres de lo que sería la más terrible pérdida de nuestro ejército. 9.000 bolivianos caen prisioneros con todo y su armamento. Los horrores que se vivieron en ese primer año de la guerra son indescriptibles, francamente. Yo apenas doy una idea muy vaga en mi libro Masamaclay, pero los que han estado allá deben tener un recuerdo muy, muy, muy triste de lo que vieron y lo que sufrieron entonces, ¿no? Y ese fue precisamente los años del comando del general Kunt, ¿no? Por supuesto, Kunt tuvo que irse. El 14 de diciembre de 1933 renuncia al mando general de las tropas en el Chaco y vuela hacia Cochabamba. Nunca más volvería al teatro de operaciones. ¿Qué es lo que había dejado la guerra como saldo hasta entonces? Entre 1932 y 1933, el primer ejército boliviano tuvo 77.000 movilizados. Quedaron luego en el Chaco solo 7.000 hombres, en retaguardia 6.000. Murieron 16.000 bolivianos, fueron evacuados 32.000.
presos por los paraguayos 10.000, desertores 6.000. Pero ese panorama de pesimismo tenía un pequeño contraste. La superioridad aérea boliviana fue permanente desde el primer momento de la guerra. Nombres como el de Bernardino Bilbao Rioja, Germán Jordán o por supuesto el máximo héroe de nuestra aviación, Rafael Pavón, demostraron una superioridad aérea incontrastable. Pero estos 3 aviones nos sorprendieron a nosotros y al ver los aviones nosotros corrimos todo el personal técnico a descargar las bombas para que los aviones puedan salir sin bombas a batallar. Salieron los aviones y los otros comenzaron a huir, porque nunca los paraguayos han presentado una batalla de frente, siempre han huido. Los perseguidores eran los aviadores bolivianos. Observación, reconocimiento, bombardeo, defensa, extraordinario trabajo el de nuestra Fuerza Aérea, que tuvo un par de batallas notables. El capitán Rafael Pavón derrota en vuelo en una batalla encima de kilómetro 7 a un enemigo paraguayo. Fue una batalla espectacular que vieron ambos ejércitos desde tierra. Pavón moriría en acción de combate meses después. Como muchos otros bolivianos, mostró valentía. A pesar de una conducción discutible de la guerra, nuestros hombres de la base, nuestros hombres como oficiales que estuvieron en el frente de batalla, no se arredraron ante los desafíos. Todo honor para la Fuerza Aérea de Bolivia, que cumplió un papel complementario esencial, muy importante. Lo vemos con el paso de la historia. Si en septiembre de 1932 vivimos el episodio más heroico de la guerra, la defensa de Boquerón, Marzana y sus hombres, heroísmo y cumplimiento del deber, repetiríamos esa experiencia en el momento decisivo. Bolivia se ve obligada a levantar un tercer ejército, lo que significa un esfuerzo gigantesco de vidas bolivianas y también de inversión económica. Afortunadamente, Bolivia encuentra en el momento decisivo en Villamontes, la ciudad benemérita, el mando de un hombre con disciplina, con austeridad y con un gran sentido de estrategia militar, Bernardino Bilbao Rioja. De la mano de Bilbao Rioja, Bolivia defiende exitosamente el petróleo, el gas y aquello que era crucial para mostrar que no estaba definitivamente derrotada en esa guerra llena de sinsabores. Que lo que falló en la guerra del Chaco fueron los conductores, pero de ninguna manera la masa combatiente, desde comandantes de regimiento, oficiales y tropa combatiente. Si se podía objetar al alto mando y a los oficiales que manejaron estratégicamente la guerra, no podía hacerse lo mismo con los oficiales que, comandando regimientos, compañías o escuadras, pusieron el pecho siempre en la batalla, a tal punto que tras esa primera etapa quedaron diezmados. El alto mando no tuvo otro remedio que apelar al colegio militar. Los últimos cursos fueron convocados, pero no fue suficiente. Entonces se produjo algo heroico. ¡Atención! ¡Cadetes! Os comunico con razón y expuesta por la superioridad que nos honra con su visita. El ejército en campaña requiere de conductores, pero por las condiciones de vuestra edad y preparación, requiere de voluntarios para marchar de inmediato a la línea de fuego. Quienes así lo decidan, 3 pasos al frente. Otra vez se hizo el requerimiento, y otra vez. Solo voluntarios. Por tercera vez consecutiva se hizo el requerimiento, y nuevamente todos al unísono dieron un paso y otro y otro. 3 pasos al frente se ha llamado a esa generación, jóvenes de entre 16 y 18 años que fueron a pelear para sustituir a quienes habían caído valientemente en las arenas chaqueñas. Caballeros cadetes,
¡Subordinación y constancia! Bolivia encontró en el Chaco muchas terribles verdades. Falta de organización, desencuentro entre el alto mando y el presidente de la República. El comando tuvo primero a Filiberto Osorio, luego a José L. Lanza, después a Hans Kunt, finalmente a Enrique Peñaranda. En el otro lado estaba un solo hombre, José Félix Estigarribia, con plena confianza, con un dominio total del poder y con resultados. Bolivia no solamente enfrentó a los paraguayos, enfrentó la sed, la terrible falta de agua, sobre todo cuando cambió el frente de batalla a una zona desértica, implacable. Las circunstancias establecieron un cerco de fuego que se llamó distancia con los centros, La Paz en este caso, más de 2.000 kilómetros. Mientras Boquerón estaba apenas a 350 de Asunción. Los paraguayos tenían un dominio perfecto sobre el medio en el que combatían. Los bolivianos, quechuas y aymaras sobre todo, se encontraban con los tuscales, el calor y la sed, cuando nunca habían tenido experiencias similares, descolgados de alturas de 4.000 metros y de montañas en las que terminarían finalmente combatiendo, esta vez sí con éxito. En 1934 encuentra en el comando al general Enrique Peñaranda, que había logrado ayudar a la salida de un destacamento de Campovía. Peñaranda tuvo a su lado dos hombres decisivos en el destino de la guerra, Ángel Rodríguez y David Toro, ambos enfrentados sordamente, ambos tercos en sus propias ideas. Rodríguez sobre todo con una cierta visión mesiánica que fue negativa a la postre. Las decisiones militares tenían más fuerza en estos teniente coroneles que en el propio general Peñaranda. Entre marzo y abril el debate entre si se debe o no dejar Vallivian. Las posiciones son encontradas y mientras tanto la avanzada paraguaya continúa. Sin embargo, comienza el año con éxitos importantes bolivianos en La China, Campo Jurado y sobre todo en Conchitas. Pero el 25 de marzo de 1934 se produce el desastre de Cañada Tarija, una nueva emboscada paraguaya y una nueva derrota de las armas bolivianas, al punto que el teniente coronel boliviano Bavía se suicida antes que entregarse al enemigo. El 25 de marzo de 1934 el presidente Salamanca llega por primera vez al campo de batalla. Es en Vallivian, el punto clave de la defensa boliviana. Entre el 23 y el 25 de mayo se da un gran triunfo, la batalla de Cañada Strongest, dirigida estratégicamente por Ángel Rodríguez desde Vallivian. La 9ª División Boliviana comienza, usando las mismas armas de los paraguayos, a hacer un cerco contra las compañías paraguayas que se estaban acercando para intentar la ofensiva sobre Vallivian. El cerco se va cerrando a través de una estrategia bien diseñada. Finalmente, los paraguayos quedan embolsados. Se producen enfrentamientos de grupos que pretenden romper lanzas, pero no logran abrir el cerco. Finalmente, un grupo importante de una división paraguaya escapa, pero las armas bolivianas dejan un resultado positivo. Más de 500 muertos paraguayos, más de 1 millar de heridos quedan en el campo después de ese enfrentamiento. Vallivian se convierte para el general Estigarribia en algo parecido a lo que fue Nanagua para Kunt. Liz, está sin audio. Hola, hola. Les decía, se ha acabado el tiempo y les voy a mandar el siguiente enlace.